Bueno, pues una vez más, Mundo para el Mundo. Y hoy con una interesante visita de un amigo, un hermano, un líder, y al que vengo a retar con un pie forzado, como diría la gente en estos días de Puerto Rico. Si escuchas la palabra propósito, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? ¿No? Yo siempre pensé que esa pregunta le abre espacio a cualquiera a discutir, porque yo me acuerdo que como maestro, como atleta, como orador y como ente social, siempre la gente te decía, vea que ¿para qué tú viniste a este mundo? Yo creo que es una pregunta bien importante que debemos todos contestarnos, y yo creo que podemos hablar un poco de ella con alguien que yo, vuelvo y repito, lo admiro mucho, lo quiero mucho, el gran Vargas Vidot, que me acompaña hoy. Vargas, es un honor tenerte conmigo, mi amigo, mi hermano, mi pana. Vamos a aprovechar este momento. Si la gente supiera cómo nos conocimos. Eso es así, pero hay espacio para hablar. Fíjate, yo creo que cuando tú me haces esa pregunta, es chévere porque lo puedo de verdad ubicar en la forma en que yo te conocí a ti. Porque yo te conocí a ti por un recorte de periódico. No sé si sabes esa parte, ¿verdad? No. Y yo tenía un recorte de periódico de un estado donde tú estabas trabajando. Y habían hecho un reportaje sobre tu persona, cómo estabas trabajando con el VIH, y entonces en ese sentido mi vida giraba, y yo creo que se iniciaba en ese giro de conseguir propósito. Y propósito para mí era tener sentido. Cuando yo leí tu reportaje, a mí me pareció que tu trabajo, más que ser resaltado por el periódico que yo leí, que era bien local de donde tú estabas. El Holyoke Health Center. Exactamente. Un centro de salud en el pueblo de Massachusetts. Déjame decirte que yo creo que guardo todavía ese pedazo de periódico. Y yo dije, mano, este hombre tiene sentido. Y para mí, propósito es sentido, razón, ¿sabes? Y eso o sea, yo te ubiqué inmediatamente. De hecho, yo creo que te llamé o te escribí, algo así. Y ahí es donde empezamos a relacionarnos. Yo creo que tú regresabas para Puerto Rico. Fue interesante porque para ese entonces yo estaba haciendo dos roles, uno de atleta y otro de educador, y fui el primer atleta en recaudar fondos para niños con SIDA en los Estados Unidos en el deporte de triatlón. Y bueno, yo creo que el reportaje. Por ahí fue porque yo creo que fui el primer atleta en que tomó la necesidad. Tú corriste con propósito. Con propósito. Yo creo que, y así sí, he llevado mi vida, yo creo que tal vez de esa manera, o sea, con el propósito. Y el propósito ha sido no otro que ser útil, para mí es ser un puente, ser una alternativa, ser una ayuda para el necesitado. Y qué más hablar de necesidad cuando tú has dado ejemplo y cátedra de eso en el país. No, pero estamos ahí peleando por eso. Pero la verdad es que cualquier persona que ve cualquier podcast o cualquier contenido, en muchas ocasiones, digo, no quiero tirarle la mala a nadie, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones hay un libreto, ¿verdad? Y una cosa, pero cuando la gente tiene propósito, como este hombre que es mi hermano, no hace falta como ensayar nada, porque nuestra vida está llena de retos que se han convertido en una paleta de colores para esa obra que hemos estado haciendo en un canvas que estaba en blanco. Para mí fue bien lindo, si tú supieras que fue encontrarte como médico cuando pasó María. Yo me acuerdo que en ese momento de todo el revolú que pasó en nuestro país, mi propósito era ayudar, y fui a buscar dónde estaba Vargas Vidot, lo encontré. De ahí mi hijo me lleva a Atlanta, y de Atlanta a Toa Baja tuvimos una conversación bien interesante semanal, porque comenzamos a traer medicamentos también de los Estados Unidos y médicos de los Estados Unidos, y fue cuando más lindo yo viví un propósito de vida, que el cual, pues para mí es un honor tenerte, Chaco, porque vuelvo y te digo, tú has sido un ejemplo de eso. La pregunta que yo te hago por el centro del plato, ¿cuándo ha sido el momento más brutal que tú has sentido que te has tenido que mover a tu propósito? Pues mira, fue un momento lamentable. O sea, de verdad que aunque la gente quizás no le vea, ¿verdad?, la grandeza del momento. Pero fue un momento en donde yo me gradué de médico a la cañona, para decirte. Yo reuní mis chavitos para yo pagarme yo mismo mi carrera. Porque yo vengo de La Perla, de Vista Hermosa, de Canales, y no digo esto para que la gente me coja pena en eso, sino porque, pues en realidad para mí,
siempre estuvo al frente mío una pared que me impedía, trataba de impedir ver el propósito de mi vida, el objetivo y lo que yo quería hacer, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando lo logré, pues vengo a Puerto Rico a hacer el año de yo estoy en República Dominicana y vengo a Puerto Rico y lo primero que se me pide es un año de servicio público. Pues yo quería ser ginecostetra o quería ser psiquiatra, así que para poder hacer match en esas especialidades, yo necesitaba que ese año fuera en un hospital grande. Y me mandaron para un centro de salud familiar en Cataño. ¿Te acuerdas la pirámide esa en Cataño? Sí. Que todavía está. Ahí es. Pues al frente hay un CDT que está ahora abandonado y ahí es donde me mandan a hacer el año de servicio público, pero a hacer guardia en el Hospital Regional de Bayamón. Así que, ¿cuál es ese momento? Pues que empiezo yo a trabajar en ese lugar, te quiero decir, con mucho coraje, porque yo sabía que eso era un año que me iba a atrasar, creía yo, que me iba a atrasar en mi propósito de ser especialista, ¿verdad? Pero no fue así. Entonces, mi clínica era de usuarios de droga, era una clínica de VIH, la primera que se hizo para investigar la prevalencia de la condición en Puerto Rico. Y había muchas diseminadas por todo el país. A mí me tocó la de Cataño. Así que toda la gente que iba a mi oficina iba precisamente a hacerse la prueba. Y en ese momento yo empecé a ver ese momento fue donde yo vi el estigma, el rechazo, el prejuicio que que hacía nichos en el corazón de personas que estudiamos para ser bondadosos, solidarios. Pero eso no fue el momento. El momento es que por primera vez me toca hacer una guardia. Así que salgo de mi nicho en Cataño y yo voy feliz de la vida, mundo. Tú no tienes una idea el guille que yo tenía con mi bata blanca para que todo el mundo viera que Chaquito Vargas Vidot del viejo San Juan ya era el doctor, ¿no? Y así que cuando llego a esa emergencia, hay dos tipos con igual bata blanca, no los conozco, pero están apostando sobre cuándo va a morir una persona. Entonces, ese choque, mano, o sea, yo no sé si tú ves ¿verdad? Pero ese choque para mí fue bestial porque yo venía de un país, ¿verdad? Yo soy puertorriqueño, pero venía de estudiar en un país y de haber sido, luego que yo me gradué, me quedé un año haciendo misión en ese país, donde ser médico era una honra, no era cualquier cosa, ¿no? Igual aquí lo es, pues, porque yo sé que hay muchos médicos que tienen esa dignidad y pero a mí me tocó ver a los dos peores. Así que de momento yo empiezo a buscar la persona a quien ellos se referían, nuevo allí, nadie me conocía, así que no tenía ni siquiera responsabilidades definidas. Era como que yo voy a casar a alguien que llegue en emergencia, ¿verdad? Y yo estaba allí porque yo quería trabajar, yo no quería miguear. Pero entonces lo primero que hago es que busco a esa persona a la quien ellos se referían y entonces encuentro a esta persona tirada en un cuarto oscuro que obviamente estaba allí porque estaba desechada de las demás personas. Era una persona con un diagnóstico de SIDA muy deteriorada y estaba en lo que se llama respiración agónica. Ya gasping le dicen por ahí, ¿verdad? Pero estaba en sus últimos momentos. Si pesaba 75 libras era mucho. Y lo peor, estaba nadando en diarrea y nadie la atendía. Así que eso me tocó el corazón, mano. Pero, no hay duda que algo así jala a uno por propósito. Bueno, pero yo voy a hacer el cuento largo corto porque lo que pasó fue una cosa interesante. Y es que yo tengo una consternación tan grande que empiezo a darme un guille de doctor de verdad y empiezo a llamar a enfermera, a esto y lo otro. Mira, vamos a limpiar esta camilla, esta mujer debe tener un trato digno, ¿no? Así que con todo el mundo regañadientes, pero lo hicieron. Yo la bañé, le vestimos la camilla con papel, porque era lo que había, y la dejé allí. Ella estaba en un coma, en un sopor. Así que yo me fui a hacer mi guardia. Y cuando voy a terminar mi guardia, voy a la cama. No había variado su condición, estaba bien malita. Yo pensé que no iba a durar más. Y entonces yo sentí, óyete esto, yo sentí que todo lo que yo había estudiado no tenía propósito. Wow. Yo sentí que todo lo que yo no encontraba nada en mi conciencia farmacológica, terapéutica, que pudiera ser
de darle esperanza a esa persona que estaba allí. Y yo me sentí obligado. Así que lo que hago es que recurro a una profesora que estuvo conmigo desde el vientre, desde donde yo estuve en el vientre, mi madre. Y Carmen Vidot me hablaba del abrazo. Y digo, Chaquito, cuando tú no tengas algo, nada que dar, da un abrazo. Entonces, yo levanté ese cadáver casi. Y le dije, mire, yo no sé, yo le confieso mi ignorancia, pero lo único que yo tengo, que sé que funciona, se lo voy a dar. Le di un abrazo a esos huesitos y me fui a las 4:00 de la mañana. Al otro día yo tenía que trabajar en Cataño y cuando terminé en Cataño, el mundo, me dio curiosidad cuál había sido el desenlace. Y cuando vuelvo a Bayamón y cuando vuelvo y veo a la joven sentada en la camilla tomándose un jugo de China con un fuete de vida, mano. O sea, de momento ella me enseñó que logró propósito y de momento yo aprendí que mi vida tenía sentido. Y de ahí en adelante yo la seguí. Eso fue determinante. Yo terminé ahí mi carrera de médico y me volví salubrista. Yo no quise más hacer nada médico porque me avergonzaba. Pero entonces la seguí. Ella recobró su familia, se recobró su esposo, sus hijos, su profesión que era estilista, engordó, no sé qué, y se murió cuando le dio la gana. Pues yo creo que entonces un abrazo es una de las cosas que tenemos que decirle a estos jóvenes que están buscando propósito. Sí, mano. Y yo creo que además de un abrazo, yo tengo 4 cosas que le diría a un joven. Yo me atrevería a decirle a un joven, muévete aunque no sea perfecto lo que estás haciendo, lo que vas a hacer, pero muévete. Sí. Lo segundo que le diría a un joven es aprende a administrar tu energía, porque no solo tu tiempo mental, físico y espiritual, hay que alimentarlo, hay que administrarlo y hay que aprender a administrar. La otra que le diría, como he hecho con gente como Kevo, que estamos aquí desde su estudio, es rodearte de gente que te sume, no que te geste. Importante eso. Los dos tipos allá afuera no estaban. No. Y entonces haz las cosas con intención, porque las cosas con intención van a tener un propósito. Esas serían las 4 que yo le diría. Y ahora la quinta con el abrazo tuyo. Así que, ¿cuál serían las 4 tuyas, además de la quinta tuya, que es el abrazo, Chaco? Yo creo que hay que buscarle sentido a la vida. Y no... O sea, la vida viene con un package, con un canvas en blanco. Y yo pinto, por eso hablo de canvas, ¿verdad? Además de ser médico, pues yo pinto. Y algún día, yo no sé si has visto mis trabajos. Sí, claro que sí. Han inspirado también la técnica yo tengo una técnica de pintar también, que es la del embarre. Me he convertido en un gran artista de eso. Pues, pero los embarres de nosotros tienen sentido. Es la cosa. Eso sí. Es la cosa. Así que yo pienso que asumir que el sentido de la vida va a venir espontáneamente es un error. Yo creo que la primera cosa que yo diría es búscalo. Búscalo. Está en algún sitio, pero lo vas a encontrar. O te está buscando. Entonces yo te voy a compartir una cosa que te dije hace tiempo, que yo conocí a un gran amigo, ¿verdad? Que era un tipo con mucho dinero. Y le dije, hermano, ¿y cómo es que cómo tú te sientes siendo millonario? Le dije, y esa pregunta como son imbéciles, ¿verdad? Pero tú sabes, se la pregunté yo, imagínate, yo vengo de la pobreza y él me dijo, Chaco, la fortuna me encontró trabajando. Yo no trabajé para la fortuna. Entonces yo creo que eso sería la segunda cosa. Y yo eso lo sigo todos los días con las cosas que tú publicas, ¿verdad? Muévete. Tú siempre hablas de muévete. Y quiere decir que él me enseñó a mí que es trabajando como se logra la fortuna, no trabajando para la fortuna. Tú trabajas para el propósito. Lo tercero es que yo creo que allá tiene que haber una inmensa consideración del prójimo. Nosotros somos complementarios. ¿Te acuerdas de esa conversación? Yo necesito al prójimo, el prójimo me necesita a mí. Y cuando tú crees que te vas a dar este guille de picharle a todo el mundo, ¿verdad? Y crees que todo lo tienes en la lonchera tuya, no es verdad. Hay montones de herramientas que no están en tu caja de herramientas, están en la del vecino. Y hay montones del vecino que las necesita de las de nosotros. Así que tampoco seamos mordidos. Tenemos que compartir
herramientas. Y por eso la solidaridad tiene sentido. Yo no creo en la lástima, yo no creo en la pena, yo creo en la compasión y yo creo en la solidaridad amorosa, ¿verdad? Que es tratar de que el prójimo sea un éxito. Así que, y la próxima cosa es que yo creo que al final la gratitud debe ser la corona de nuestros esfuerzos. Amén. ¿Entiendes? Nosotros debemos coronar nuestro éxito con gratitud. Yo el otro día vi a Benito en su residencia, ¿verdad? De Bad Bunny, invitando a Heriberto Marín, a don Heriberto, que es mi vecino, que fue mi vecino, que mientras era nuestro vecino, que yo vivía con mis papás, él cuidaba a su esposa con dos detalles, que era una mujer que estaba enferma, pero también sacaba su tiempo para cuidar a mis papás mientras yo estaba afuera. Y yo creo que cuando un hombre una celebridad, ¿verdad?, como este artista, se preocupa por reconocer personas que, ¿sabe?, que son de verdad columnas de la sociedad, pues entonces estás hablando de la corona de la gratitud, que tiene una forma de ponerse. Tú puedes ponerte una corona de helado y tener este guille, ¿verdad?, de mamitongo, ¿verdad? O tienes que ponértela donde va. Y para ponértela donde va necesitas humildad. Porque tú sabes dónde va, donde no se ve. Nosotros somos reyes con coronas que no se ven, porque no queremos impresionar a nadie. Los hechos impresionan. Amén. Chaco, si tuvieras 18 años otra vez, ¿qué ¿qué harías distinto para acercarte a tu propósito? Primero, yo eliminaría el miedo. Porque los 4 puntos que tú planteaste para los jóvenes, no estaban presentes en mi vida a los 18 años. O sea, yo vivía en miedo. Yo vivía en escasez, en carencia. Yo vivía amarrado a la timidez. Tenía coraje. No sabía cómo abandonar el coraje. Porque yo tenía coraje contra mi padre, tenía coraje contra la sociedad, y no sabía dilucidar ningún sentimiento en forma tan perfecta como dilucidaba el odio. Oh. Así que yo sería hoy lo contrario, bueno, porque de verdad mi vida ha sido bendecida con el amor. Entonces yo dije, no, pero vea, porque yo no descubrí esto antes, ¿sabes? Y me atrevería al mundo, o sea, si yo hubiera sabido lo que sé hoy a los 18 años otra vez, mano, o por lo menos desaprender lo que tenía en ese momento, yo hubiera, hasta cosas como, esto te va a dar gracia quizás, ¿verdad? Pero tú sabes que yo soy un bailador brutal, pero por dentro. Me siento bailando por dentro, pero no puedo bailar por fuera. Y eso pasó por mi miedo. Pues mira, alguien me dijo, y si esa pregunta te la hicieran a ti, 18 años, mi contestación fuera, yo volvería a repetir lo que hice. Claro. Lo que he hecho y con la gente que he estado, con lo que me he rodeado, con las personas que Dios ha puesto en mi camino. Y hoy agradezco a Dios que te haya puesto en mi camino, porque tú has sido otro Benito para mí en otros tiempos, otro Bad Bunny para mí, para nuestra generación. Tú eres uno de los que hizo residencia en mi corazón y te has quedado. Gracias. Yo hubiera querido decir eso al mundo, pero en realidad hubiera sido un hipócrita yo, porque mi vida estaba llena de conflictos, mano. Y yo lo digo, no para darme un guille de maleanteo, ¿verdad? Sino, lo digo porque sé que muchos jóvenes hoy que yo he entrevisto en las calles están sumidos en una desesperanza prendida. Bailan por dentro, pero no bailan por fuera. ¿Ves? Me alegro oír eso, porque yo creo que esa es una de las partes que yo quisiera hacer, ese accidente, de que algún joven nos esté escuchando y diga, mira esos dos abuelos, mira esos dos papás de los que están hablando. Soy abuelo. Y que somos abuelos, porque yo estoy ahora esperando también otra criatura más que llega, Valentina Sofía, de Manu, que va a ser papá. Ahora yo me quedé en los 29 años, ¿sabes? Sí. Yo tengo 29 años espiritualmente. Amén. Yo me quedé en 37. Sí, de verdad. Sí, estoy ahí. No, pero no estoy relajando. Bueno, Chaco, tendríamos todo el día para estar hablando aquí, pero lo primero que quiero decirle es gracias por haber acompañado a este humilde servidor.
No va a ser la última vez. Qué honra, mano. Y el tema que hemos tocado, ¿no? Y aquellos jóvenes que nos están escuchando, aquellos amigos que nos están escuchando. Tú me repites con esos 4 nuestros hijos. puntos. Vuelvo para atrás a decírtelo con mucho cariño. Rodéate de gente que te sume, no que te geste. Tú, Kitty, vamos. Hazlo con intención. No se trata de hacer más, se trata de hacer lo correcto. Aprende a administrar tu energía todo el tiempo. Mente, cuerpo y espíritu te acompañan y hay que darle duro. Y el último, muévete, aunque no sea perfecta la cosa. Y por último, decirle a los que me están escuchando, y cierro con esta diciéndote que tu propósito no se encuentra sentado, se encuentra caminando. Muévete, que la vida se va a encargar de mostrarte la dirección. Sigue tu visión, que los chavos vienen después. Sí. Dios te bendiga, Chaco. Un placer haberte tenido. Gracias, Kevo. Y el que me está escuchando, Mundo para el Mundo. Y nos volvemos a encontrar la semana o el mes o el día que sea. Dios lo cuide.